Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia y tus fieles se llenen de júbilo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy, martes 23 del mes de septiembre. Hoy la Iglesia celebra la memoria de un gran santo del siglo pasado, San Pío de Pietrelcina, sacerdote estigmatizado, que recibió los estigmas de Cristo, que tenía también ese hermoso don de la bilocación. Gran sacerdote, gran confesor. Oramos a Dios Todopoderoso para que a ejemplo de Él podamos nosotros también acercarnos a una vida de santidad, a una vida con el Señor. Démosle gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, por todas las cosas buenas y maravillosas que Él nos ha concedido a cada uno de nosotros. En esta hermosa Eucaristía vamos a orar por las siguientes intenciones: por la salud de Miguel Barrón, Conrado Aguilar, Emiliano Angulo, Concepción Rojo, Roselis Colón, Rosa Inés Peraza, Luis Francisco Arias, Angélica Vera, Luis Zambrano, señora Rosario Duvernay Guzmán, por la salud corporal y espiritual de Gustavo Naranjo y Blanca Preciado, Francisco Quintero y familia, por la conversión de Francisco Enríquez, por el embarazo de Marieli González, Ana Laura y Leslie Rodríguez. Oramos en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio: Roque Mercedes, Manuel y María Guadalupe López, José López, Ana López, Moisés Tucobo, Gerardo García, Asunción Aquino, Roque Silverio, Miguel Enrique Varela, José María Ocampo, Fanny Cuadrado Morales, Pedro Arce Castellón, Erlinda Arce Hernández, Marta Alicia Arce, Héctor René Mora, Marta Soto Leiva, Elena Fernández Ramos, Juan Rodríguez Blanco, Sebastián Núñez, Clementa González, María Riera, Sergio Sosa Hernández, Porfirio Noguera Vega, Juan Carlos Espindola, Miguel Ángel García Cervantes, Ricardo García Delgado, Ramón Elías Castro, Eugenio Vázquez, Juan Evangelista Moreno, Julio Arenas Marcolino Cáceres, Isabel Simbaqueva, Carlos Hernán Cáceres, María Yolanda Cruz de Avilés, Domingo y Regina Badilla, Andrés Rodríguez, Amada Cuate, José Manuel Hernández, Bartolo Monzón, Mari de Maldonado, Luis Alberto Toledo Falcón, Víctor Manuel López, Castarena Mario, Alonso Soto, Alvidrés y Paulo Medina, Ricardina Argandoña Zambrano, Brailín Cepada, Octavio Barrón Saldierna, Erasmo Guerrero, William Méndez, Víctor Bullo, Flor María de Molina, Ángelo Molina, Circuncisión Molina. Con estas intenciones, queridos hermanos, y con las que ustedes tienen, que están colocando en los comentarios, vamos a dar inicio a esta hermosa celebración de la Eucaristía en este día martes 23 del mes de septiembre, con el canto de entrada. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, solo tú eres digno de que todos te adoren. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Apreciados hijos, la palabra de Dios nos dice que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor
por nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelcina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que, asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, martes 23 del mes de septiembre. Del libro de Esdras. En aquellos días el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así, los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas
se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron, pues, la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Todos vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí, ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos, queridos hijos, a esta celebración de la Eucaristía, donde hoy celebramos la hermosa fiesta de San Pío de Pietrelcina, este hermoso santo, este gran santo de nuestra Madre, la Iglesia. Inició los grupos de oración, ¿no?, del Padre Pío. Existen millones de estos grupos en el mundo, ¿no? Grupos de oración. Saludamos a todas esas personas que forman parte, ¿no?, a nivel mundial de este grupo de oración fundados por este gran santo, el Padre Pío de Pietrelcina. Quiero encomendarme a las oraciones de cada uno de ustedes para que cada día podamos seguir llevando con gran amor, con gran cariño, con gran ilusión y con gran deseo de alcanzar la santidad el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios nos dé la gracia, ¿no? Ya que hoy la palabra de Dios nos dice al final el Evangelio,
mi madre, mis hermanos, son aquellos que escuchan la palabra de Dios. O sea, dichosos, dice el Evangelio de San Lucas, ¿no? Me encanta el Evangelio de San Lucas cuando nos habla sobre la escucha de la palabra de Dios, ¿no? Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 28, nos dice lo siguiente: felices, dichosos, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La pregunta es, ¿tú estás escuchando la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, ¿la estás colocando en práctica? ¿Estás colocando en práctica esa palabra del Señor? Porque hay gente que se limita solamente a escuchar. Escucha, pero no practica. No. Debemos pasar de la escucha a la práctica constante de lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a poner un ejemplo tan sencillo. Dice la palabra de Dios, si tu hermano te ofende 7 veces, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. ¿Y qué le dice el Señor? No, hasta 7 no, hasta 70 veces 7. ¿Qué significa? Siempre. Ahora, la pregunta es, ¿siempre estamos colocando en práctica la palabra de Dios? Porque eso nos tiene que hacer a nosotros dichosos. Por eso es que hay muchos católicos tristes. Por eso es que hay muchos católicos que no le encuentran sentido a su vida cristiana, porque no dan el paso de colocar en práctica la palabra de Dios. Mire, hay algunos que somos muy buenos para hablar, para dar consejos, para decir y esto y aquello, pero al momento de colocar en práctica la palabra de Dios, nos cuesta mucho colocar en nuestra vida en práctica cada una de las palabras de Dios, cada una de las palabras del Señor. Por eso, en la carta del apóstol Santiago nos dice, ¿no? En la carta de él, en el capítulo 1, en el versículo 22, nos dice, oiga lo que nos dice el apóstol Santiago: pongan por obra lo que dice la palabra. Pónganla por obra. Hay que ponerla en práctica. Dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer. Pon en práctica las obras de caridad. Tuve sed, me diste de beber. Pon en práctica las obras de caridad. Estuve desnudo, me vestiste, enfermo, encarcelado. Viniste a verme, era forastero, me hospedaste. ¿Estás colocando en práctica las obras de caridad? Dice el Señor, a quienes se le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Estamos colocando en práctica el cumplir la palabra de Dios, de acercarnos al maravilloso sacramento de la confesión. Dice el Señor en San Juan capítulo 6, versículo 54, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, está unido a mí y yo estoy unido a él y le resucitaré, vivirá de vida eterna. Estamos colocando en práctica el acercarnos cada día más a la escucha de la palabra de Dios, a alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Estamos colocando en práctica el no ser iracundos, como nos dice la palabra de Dios, el no ser soberbios, el no ser prepotentes, el no ser arrogantes, el no creernos mejor que los demás. En pocas palabras, el no creernos un Dios. ¿Lo estamos colocando en práctica? ¿Cómo nos cuesta, no? ¿Cómo nos cuesta? Y vuelvo y repito, ¿no? A veces caemos en el error, voy a incluirme, ¿no? Porque uno no sabe cuántos pecados a veces comete en la vida, ¿no? Pero a veces cometemos el error de dar buenos consejos, pero nos cuesta mucho colocar en práctica en nuestra vida la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y fíjense, dice Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice: pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen solamente con oírla, pues se engañan a sí mismos. O sea, la persona que va a la misa, la persona que se da golpes de pecho, la persona que comulga, porque hay muchos católicos que hacen eso, van a misa, se parten el pecho casi de rodillas y le piden perdón al Señor. Señor, perdona mis miserias, Señor, perdona mis pecados. Pero cuando salimos del templo y tenemos nosotros que perdonar, somos como aquel al que el Señor le perdonó la deuda.
se tiró al suelo, le dijo, perdóname, Señor. Y el Señor tuvo tanta compasión que le perdonó la deuda y lo dejó ir en paz. Y a él le debía otra persona, pero se le olvidó. En ese momento se le olvidó que Dios lo había perdonado. Se le olvidó que le habían perdonado hasta la deuda. Él se le olvidó eso y agarró el otro por el cuello que casi lo estrangulaba, ¿no? Dice la palabra de Dios. Y lo metió en la cárcel y le obligó a que le pagara hasta el último centavo. Los que se dieron cuenta fueron y le contaron a aquel que le había perdonado y le dijeron, tú le perdonaste, pero ese desgraciado no fue capaz de perdonar a la otra persona. Esa persona no fue capaz de perdonar al otro. Fue una persona que se dejó llevar y le metió en la cárcel. Oiga, ¿cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? ¿Cuántas veces nosotros no perdonamos? ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer nuestros errores? ¿Sabe cuál es uno de los graves detalles o uno de los graves problemas de nuestras vidas? Es que nos cuesta reconocer cuando la hemos embarrado. Nos cuesta reconocer cuando hemos cometido un error. Nos cuesta reconocer cuando actuamos por soberbia. Nos cuesta reconocer cuando actuamos por ira. Nos cuesta reconocer que la otra persona tiene razón en lo que está diciendo. Ese es un grave pecado en nuestra vida. Por eso dice en la carta de Santiago, dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen solamente con oírla, pues se engañarían a sí mismos. Y oiga lo que dice. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba al espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Oiga, persona, usted que le encanta el chisme, pero que va a la misa y comulga, que con la misma lengua con la que recibe el cuerpo de Cristo, después va y destruye al hermano de Cristo. Usted hoy el Señor le está diciendo a través de la palabra de Dios que no se conforme con oírla, que tiene que ponerla en práctica y que si la palabra de Dios dice que la murmuración es un pecado, que si el chisme es un pecado, deje eso a un lado. Deje de ser chismoso, deje de ser murmurador, deje de ser criticón, deje de estarle viendo los defectos y los pecados a los demás y póngase usted a caminar en la santidad de vida. Póngase usted a colocar en práctica la palabra de Dios. Hay gente que le molesta todo. Hay gente que le molesta incluso a aquellos que hacen buenas obras. Hay gente que le molesta a aquellas personas que dan su vida por el Señor, que son capaces de sacrificarse por Dios, que son capaces de hacer todo por la evangelización, que van a la misa, que a pesar de todas las adversidades, dificultades y los compromisos que puedan tener en el día, siempre hay un momento para ir a escuchar la palabra de Dios. Y hay gente que le molesta eso. Y se dicen católicos y escuchan la palabra de Dios y vuelvo y repito y se dan golpe de pecho. ¿Qué dice Santiago? Dice, el que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo. Oiga, algunos se hacen los bobos, los tontos, ¿sí? Se hacen, ay, yo no sabía. ¿No sabía? Sí, sí sabía. Solo que en el momento en que usted tenía que colocar en práctica la palabra de Dios, no lo hizo. Solo en el momento en que tenía que perdonar, no perdonó. Solo en el momento en que tenía que quedarse callado, no se quedó callado. Oiga. Dice la palabra, el que persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Y oiga lo que viene. Escuche, don chismoso, doña chismosa, los que les gusta andar metido en la vida de los demás, pero no le digan a nadie, ¿no? Si alguno se cree muy religioso, ¿conocen gente así? Pero no le ponen un freno a la lengua, se engañan a sí mismo y su religión no vale. Sí. Si usted se da golpes de pecho, si usted comulga, usted lee la Biblia,
Usted reza el Santo Rosario, mi señora, mi señor, pero no le pone un frenito a su lengua, no sirve de nada. ¿De qué le sirve a usted darse golpe de pecho? ¿De qué le sirve ir a confesarse todos los días si usted le da la gana? Pero si no es capaz de frenar la lengua, ¿de qué le sirve? No le sirve de nada. Vive toda la vida criticando, murmurando, señalando, juzgando, condenando, creyéndose mejor que los demás. Y en la iglesia va y se cree el más santo, el más religioso, el que lo hace todo perfecto, el hijo predilecto de Dios. Pero tiene una lengua kilométrica, una lengua viperina, una lengua que apenas la saca, lo que destila es veneno. ¿De qué le sirve entonces estar en la casa de Dios? ¿De qué le sirve? Si no estamos dispuestos a colocar en práctica la palabra de Dios, si no estamos dispuestos a cambiar, ¿de qué le sirve? Oiga, dice Mateo, el Evangelio de San Mateo, ¿no? Capítulo 4, versículo 4, nos dice lo siguiente. Oiga, dice: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué debemos vivir nosotros los verdaderos cristianos? De la palabra de Dios. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Y para poderla colocar en práctica, debemos aprender a oír, a escuchar, a interiorizar en nuestra vida la palabra de Dios, como dice la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que nos dice: la fe nace de la escucha, de la predicación de la palabra de Dios. Si usted como católico va a la misa y se queda dormido porque no le dio chance de dormir en su casa por estar pendiente del pingo celular, pero va a la iglesia y se queda dormido porque le aburre escuchar la palabra de Dios, ¿cómo la va a poner en práctica? Si usted va a la iglesia y va a criticar a ver quién vino, quién no vino, cómo vino la señora que leyó la lectura, cómo vino don fulano de tal, ella a criticar porque aquel pecador llegó a la iglesia y no escucha la palabra de Dios, ¿cómo va a entrar la fe en usted? Muchos se vuelven, vuelvo y repito, muchos son católicos y católicas momias. Sí, católicos y católicas momias que hacen lo que los demás hacen, pero no ponen en práctica lo que dice la palabra de Dios. Van a la iglesia, no escuchan porque están pendientes de todo el mundo. Quién entra, quién sale, quién reza, quién no reza. Vive criticando. Va a otra persona y se sienta al lado y comienza a hablar y comienza a sacarle conversa. Y mientras el pobre sacerdote está ya predicando la palabra de Dios, usted está murmurando con la otra persona. Ojalá que a esos vagos el Señor les paralice la lengua un día de estos, para que aprendan que cuando usted va al templo, que cuando usted va a la casa de Dios, vais a escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Y si tiene algo que hablar o algo que decir, dígaselo al Señor. Pero aprenda a respetar, porque de lo contrario nunca va a ser una persona de fe. Va a andar perdido en la vida, como dice la palabra de Dios. Oiga, entonces fíjense, ¿no? Dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, mire, segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice lo siguiente: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Hay gente que no le gusta, porque me lo han dicho. Sí, me lo han dicho. Sobre todo los que se creen muy perfectos, ¿no? Ese sacerdote sí es grosero. Ese sacerdote sí es vulgar. Ese sacerdote sí utiliza palabrotas para predicar la palabra de Dios. Sí. Pero el problema es que hoy, en estos tiempos, debemos predicar fuerte, debemos predicar duro, debemos predicar para llamar la atención de la otra persona y hacerlo entrar en sí. Hacerlo entrar en sí. Porque usted a un niño le habla con palabras bonitas, aquel que es desobediente, y lo sigue siendo. Pero háblele duro y apriétele las tuercas
para que usted vea. Así de sencillo. El problema es que hay gente que se siente muy herida, ¿sí? Pues la palabra de Dios, dice la misma escritura, es una espada de doble filo. Ahorita lo vamos a escuchar, no se preocupe por eso. Pero me encanta porque Timoteo dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, para corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo. Bueno, así usted se convierte en un buen católico. Se lo digo por experiencia. Mire, yo llegué a una parroquia una vez y cosa que a mí me desagrada es ver a católicos en misa, que en el momento más hermoso, bello y sublime y central de la Eucaristía, cuando Jesucristo se hace presente, se quedan de pie. Cuando deberíamos inclinar rodillas y siquiera pegar nuestra frente al suelo, si es posible, se quedan de pie. Algunos se meten las manos aquí al bolsillo. Otros mascan chicle. Algunos vagos ni las gorras se quitan dentro de los templos. Actitud de arrogancias, de prepotencias, de creerse mejor que Dios, de que no necesitan de Dios. Y cuando yo llegué a esa parroquia y veía que la gente actuaba de esa manera, comencé a hablarles suave y bonito. Queridos hijos, por favor, arrodíllense. Y las misas pasaban y los días pasaban y nadie prestaba atención. Hasta que en una Eucaristía le dije al Señor, si hago mal, Señor, me va a perdonar. Pero le eché una jarta, como decimos en mi tierra, de Padre y Señor mío. Les dije de vagos y sinvergüenza para arriba. Les mostré con la escritura qué hay que hacer cuando Jesucristo se hace presente. Y se los decía, les duele las rodillas, para otras vainas sí las utilizan para arrodillarse, pero para Cristo el Señor no. Arrogantes, prepotentes. Y de ahí para acá, en el momento de la consagración, nadie se quedaba de pie. Todo el mundo se arrodillaba. Y veía a los padres, cuando los hijos se quedaban de pie, que les pegaba ese jalonazo, se arrodilla. Y comenzó a crearse esa cultura de respeto hacia el Señor. Qué bonito, ¿no? Ahí comprendí yo que la palabra de Dios tenemos que predicarla a la manera en que la gente vive hoy. Basta de tantas palabrerías bonitas, discursos bonitos, pero que a la final no le llegan al corazón de la gente. Hay que decirle las cosas como son, las cosas como tienen que ser. Por eso, como dice Timoteo, dice, toda escritura está inspirada por Dios para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque hay que predicar la palabra del Señor. Como dice hoy el Señor, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La pregunta es, ¿estamos colocando en práctica la palabra de Dios? Por eso, como dice San Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 2, como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra de Dios. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Busquen la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios y pongan en práctica la palabra de Dios. Pónganla en práctica. El problema es que algunos no queremos colocar en práctica la palabra de Dios. Fíjense, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice lo siguiente: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Sí,
La palabra de Dios es fuerte y a veces hay que predicársela fuerte, sobre todo a aquellos que son arrogantes, a aquellos que son prepotentes, sobre todo a aquellos que hablan de una falsa santidad, aquellos que, ay, sí, aparentan ser muy santos, pero son unas porquerías que no sirven de absolutamente nada. A esos también hay que predicarles la palabra de Dios y hay que predicársela dura. Y si le gusta bien y si no, pues adiós, luz que te apagaste. Se van del canal. ¿Cuál es el problema? Bendito sea el Señor. Mire, yo me siento feliz, me siento contento y cada vez que yo leo los comentarios, escucho y leo gente que me dice, desde que comencé a escucharlo, comencé a enamorarme de la palabra de Dios porque usted nos ha hablado por el cañón del medio. Usted nos dice las cosas como tienen que ser y nos hace tomar cabeza, nos hace tomar conciencia, nos hace sentar realmente en lo que somos como verdaderos cristianos. Oiga, padre, me encanta porque usted no tiene pelos en la lengua. Es que yo se los he dicho a usted, no tengo pelos en la cabeza, mucho menos en la lengua. Y si le gusta a la gente, bien, y si no, también. Total, a mí el único que me va a juzgar por no haber predicado la palabra de Dios es el Señor. ¿Y saben qué? Que el Señor a mí me juzgue por cualquier pecado que yo pueda cometer en este mundo. Menos por no predicarles a ustedes con claridad la palabra de Dios. Por andar ahí a medias tintas. No, Señor. Como buenos cristianos católicos que somos, debemos aprender a colocar en práctica la palabra de Dios. Y ya se lo decía a los chismosos, a los murmuradores, a los criticadores. ¿Qué dice la palabra de Dios? De nada le sirve usted hacer todas esas cosas si no le pone un freno a su lengua, si no deja esa lengua quieta. Déjelo chismoso, déjelo metido, déjelo murmurador. Eso no es problema suyo, lo que hagan los demás con su vida. Usted dedíquese a ser santo. Yo como sacerdote, ¿cuál es mi tarea? Dedicarme a predicar la palabra de Dios. Esa es mi tarea. Que a algunos no les gusta, no me importa. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Qué me dijo el Señor en Mateo 28:18? Vayan por todo el mundo y prediquen. Lleven el mensaje del reino de Dios. Anúncienle las palabras de Dios. Anúncienle el mensaje del Señor. Enséñenles a cumplir la voluntad de Dios. Y se los aseguro que siendo como soy, he sabido educar a mucha gente. Hemos enseñado a muchísima gente a tener respeto por el Señor, a respetar la Eucaristía, a hacer silencio, a escuchar la palabra de Dios. Así sea pegándole 4 gritos, pero hacen silencio. Porque de que hacen silencio, de que contestan la misa, la contestan, de que participan en la misa, participan, y de que la viven, se los aseguro, claro que sí, y de que aprenden a amar a Jesucristo en la Eucaristía, lo aprenden a amar, así de sencillo. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios es viva, es eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Esa es la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando hay una espada de doble filo que a usted le va a entrar, va a cortar por ambos lados. Y oiga lo que dice. Y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. Por eso yo le enseño a la gente que al que le vamos a rendir cuenta se hace presente en la Eucaristía. Y si usted ahorita se para arrogante y prepotente creyéndose el Dios del mundo delante del que lo hizo todo, pobre de ti, criatura, cuando dejes este mundo y vayas a rendirle cuentas al Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Evangelio del domingo? En el Evangelio del día domingo hacíamos una cita, la de Lucas, capítulo 12. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo San Lucas 12, 16. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico, el que sus campos le había producido mucho, pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mi granero, construiré otro más grande, allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré, porque esas personas que son así arrogantes no hablan con nadie, hablan con sí mismo. Yo conmigo hablaré,
alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. No creas que nadie está por encima de ti, nadie está por encima de ti. Tú lo puedes todo, ¿sí? Esas personas que son arrogantes, que van a la Eucaristía, que no se arrodillan en el momento de la consagración en la Santa Misa presencial, son las personas que se creen arrogantes, que creen que nadie está por encima de ellos. Sí, hay uno que está por encima de ti. ¿Sabe quién es? Dios, el dueño de todo. Por lo cual todo fue hecho, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio existía el verbo era la palabra era Dios y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Por Él fueron hechos todas las cosas. Por Él y para Él. Ese está por encima de ti. A ese tú le tienes que rendir cuenta. Y usted que es arrogante y prepotente, te va a decir el Señor, pobre loco, esta misma noche te vas a morir. Por eso como sacerdote tengo que enseñarte a que usted en el momento de la consagración debes aprender a estar de rodillas delante de Dios. Que usted debe aprender que no debe dejarte dominar por las pasiones, por los sentimientos, por el orgullo, por la prepotencia, por la arrogancia. Que usted no puede dejar que esas cosas le dominen. El odio, el rencor, las envidias. Que debe existir el perdón, que debe existir la bondad en tu vida. La nobleza, la sencillez, la misericordia, la humildad. Que debes aprender a servir. Que Dios te ha dado esta oportunidad de vida para que seas buen cristiano, seas buen marido, sea buena mujer, sea buen esposo, sea buena esposa, sea buen hijo, sea buen padre, sea buena madre de familia. Dios te sigue dando esta maravillosa oportunidad. ¿Y dónde encontramos toda esa enseñanza? En la palabra de Dios. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Qué ha hecho el mundo? El mundo hoy, ¿qué le dice a los padres? Al niño hay que llevarlo al psicólogo. ¿Qué dice Dios? Que fue el que creó nuestra vida y sabe que el demonio ha entrado para que nos perdamos. ¿Qué dice el Señor? Que el hijo se corrige con la vara. La vara corrige al hijo. No, pero hoy en día no, fíjense cómo están los muchachos. Hacen lo que les da la gana. Y el mundo les aplaude. Hoy el mundo no quiere colocar en práctica la palabra de Dios. Hoy el mundo no quiere colocar en práctica lo que el Señor nos dice en la Escritura. Formar modelos de familia, formar hombres y mujeres de santidad. Hoy no, el mundo no quiere hacer eso. El mundo quiere hacer lo contrario. Porque no se está colocando en práctica la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Nos hemos preocupado por otras cosas. Nos hemos preocupado por lo exterior. Y hemos olvidado lo interior. Nos hemos preocupado por atesorar tesoros en este mundo y no nos hemos preocupado por tener un tesoro en el reino de los cielos. Como si el día que nos fuéramos a morir nos fuéramos a llevar algo. No. Sin nada nos hemos venido, sin nada nos vamos. Pues queridos hijos, que hoy ustedes y yo podamos ser verdaderos padres, madres, hermanos, hermanas de Jesús. Escuchando su palabra. Escuchando su palabra. Hoy hay tanto ruido en el mundo que debemos gritar la palabra de Dios para que presten atención. ¿Sí? Hay tanto ruido en el mundo que habla de desobediencias a Dios, que habla de desórdenes, que habla de inmoralidades, que a nosotros nos toca predicar con fuerza la palabra de Dios. De lo contrario, pasará por la vida de muchos desapercibida. Y qué triste sería que nosotros los ministros, que nosotros los sacerdotes no tengamos la valentía y el coraje de hablar más duro que el mundo en torno a la palabra de Dios. Qué triste sería que nosotros los sacerdotes, que nosotros los encargados de llevar el mensaje de la palabra del Señor, que el padre y la madre de familia que tiene que educar cristianamente a su hijo, permita que sea la voz del mundo la que le hable al corazón de su hijo y no la voz de Dios.
Qué triste sería que nosotros como sacerdotes permitamos que al pueblo, que a las comunidades le hable la voz del mundo y no la voz de Dios. Qué triste sería. ¿Y cuál sería nuestro castigo? Por eso dice la palabra de Dios. Cuando tú haces volver uno al camino de Dios, se te perdonan muchos pecados. Por eso le agradezco a Dios todas las personas que todos los días de alguna manera escuchan la palabra, escuchan la predicación y están volviendo el corazón al Señor. Qué alegría por ustedes. Qué alegría que están dándose esa maravillosa oportunidad de escuchar y de poner en práctica en sus vidas y en sus familias la palabra del Señor. Que la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, versículo 105. Oiga lo que nos dice el Salmo 119, versículo 105, ¿no? Dice este hermoso salmo, que para nosotros, que para nuestros pasos, tu palabra sea una lámpara, Señor. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mis senderos. Que la palabra del Señor sea una lámpara para nuestros pasos. Que la palabra de Cristo sea esa lámpara que ilumine nuestras vidas. Que la palabra de Dios sea esa lámpara que guíe nuestra existencia hasta alcanzar la santidad de vida. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, elevemos al Señor las oraciones, pidamos en primer lugar por la Iglesia, por el Papa León XIV, por nuestro obispo Jesús Guerrero, y los sacerdotes, para que tengamos la valentía y el coraje de seguir predicando con fuerza, que no permitamos que la voz del mundo sea más fuerte que la voz de Dios, que podamos seguir llevando con alegría, con entusiasmo el mensaje de la palabra de Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor para que cada día ustedes y yo seamos personas que coloquemos en práctica la palabra de Dios, que podamos amar como el Señor nos ama, perdonar como el Señor nos perdona, ser tan humildes como fue el Señor Cristo, nuestro Dios, humilde y sencillo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Encomendemos al Padre eterno a todas esas personas que piden oración, por los que sufren, por los que están atravesando momentos difíciles, para que Dios Todopoderoso les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apreciados hijos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Quiero invitarte para que en esta ofrenda coloques tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y sea una ofrenda agradable al Señor. Torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Contempla, Señor, los dones que te presentamos en tu altar en la conmemoración de San Pío de Pietrelcina. Y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor. Nuestro Dios es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concede a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la memoria de San Pío de Pietrelcina, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
y les dijo, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias por el que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira esta la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos, apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna.
Amén. Comunión espiritual. Al Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el servidor a quien su amo al volver lo encuentre cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le confiará todos sus bienes. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Pío de Pietrelcina, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, no olviden darle un dedito para arriba, vamos a darle me gusta, vamos a compartirlo para que pueda llegar a muchas más personas el mensaje de la palabra de Dios. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias siempre por hacerse presente en cada celebración de la Eucaristía. Si alguna persona desea apoyarnos, ahí está mi número de WhatsApp. También desde ya irles diciendo, para los que deseen misas gregorianas para el mes de octubre, ¿sí? Escríbanme, sean insistentes si de repente no les contesto, porque nos llegan muchos mensajes, ¿sí? Y a veces tenemos y a veces no tenemos el servicio del internet porque estamos en Venezuela, pero desde ya les invito para que vayan enviando sus intenciones. Por favor, tratar que sean 2, 3 máximo para que podamos darle oportunidad a muchas personas que siempre nos escriben para las misas gregorianas. A los que de repente no les hemos podido responder, pues les pedimos mil disculpas, ténganos un poquito de paciencia. Que Dios le bendiga con ustedes y gracias por el apoyo que siempre nos han brindado. Oren por mí, que yo estaré orando por cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Que San Pío de Pietrelcina, santo que celebramos en este día, interceda ante Dios por cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina.